Pero otra cosa es que algo yo sé que ninguno de nosotros como predicadores, por más estudio de la palabra que hayamos hecho, por más preparados que estemos, tenemos nada de nosotros mismos para darle al pueblo si el Señor nos lo trae en su gracia y su misericordia. Y en esta mañana me gustaría que si puede ir conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Le hagamos unos cuantos versículos en este Evangelio y quizá muchos de ustedes lo han leído o han enseñado sobre ello o han escuchado muchas prédicas en este pasaje. San Juan capítulo 3. Amén, ¿podemos leerlo? Leemos en el nombre del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que han nacido de la carne, carne es, y los que han nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Pueden sentarse, amados. Yo quiero hablar bajo el tema: es necesario nacer de nuevo. No sé si usted sabía que al final del siglo XIX, los doctores, los médicos de aquel tiempo, los científicos creían que las enfermedades se creaban de manera espontánea. La idea era que las enfermedades eran actos fortuitos y no había forma de predecirla, no había forma de evitarla, hasta que se levantó un francés, Louis Pasteur, con un estudio y comenzó a decir: no, hay un mundo invisible, los microorganismos, y estos se adhieren a la ropa, el viento los lleva, se adhieren a los alimentos y traen contaminación. Mucha gente lo vieron como loco y no hicieron caso. Otros comenzaron a cuidarse, comenzaron a separar los enfermos, comenzaron a tapar los alimentos, comenzaron a taparse cuando iban a toser. Lo que hay es que hoy sabemos que él no estaba equivocado y que su estudio y sus declaraciones dieron lugar a que se crearan la vacuna y se preveyeran muchas enfermedades. ¿Sabe qué? Al igual que la Biblia hace tiempo nos está diciendo que hay un mundo invisible. Tú y yo no podemos verlo, pero sí vemos los síntomas en esta sociedad. ¿Cuáles son los síntomas de este mundo invisible? Ahí tenemos nosotros la promiscuidad, la corrupción,
las inmoralidades, los divorcios, los asesinatos. Todas estas cosas están ahí porque en el mundo invisible hay un problema profundo que nosotros no estamos viendo como seres humanos. Solamente estamos viendo los síntomas en nuestra sociedad. Y muchas veces, como buenos dominicanos, a nosotros nos gusta lidiar las enfermedades con los síntomas, no ir a la raíz del problema. En la pandemia, yo me enfermé, tuve un colapso. Y llamo al médico por teléfono, hablo con él, le digo lo que tenía y me puso unos medicamentos y me dice, mira, eso es solamente por hoy, tienes que venir para que busquemos qué es lo que te está provocando. Y como buen dominicano me estoy tomando los medicamentos y me siento bien, se alivian los síntomas que hice. Postergué al médico. Entonces, nosotros estamos viendo los síntomas y estamos tratando de resolver con los síntomas. Estamos viendo a nuestros hijos que se están desviando tras los vicios, tras tantas cosas que está ofreciendo el mundo y queremos trabajar con los síntomas. En las escuelas hay un problema grandísimo. Y quieren trabajar solamente con los síntomas. Nosotros estamos diciendo que el gobierno, que si cambian al jefe de la policía, el otro día vi que aquí en Santiago quieren que cambie el general. Pero ¿saben qué? Que ellos mismos están dentro del problema. Ellos mismos están siendo usados y tienen el mismo problema que está causando lo que nosotros queremos que se resuelva. ¿Saben? Este es un problema más profundo del ser humano. Y la Biblia define este problema como pecado. El problema que tiene el ser humano se llama pecado. El problema que está causando todos estos síntomas que vemos es el pecado. El pecado rompió la relación de Dios y el hombre. Y al romperse la relación espiritual con el cielo, ha provocado que se rompa la relación interpersonal entre nosotros también. Por eso fue que Jesús dijo que lo más importante en la vida era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hasta que nuestra relación con Dios no está restaurada, las relaciones interpersonales no van a funcionar. El problema radica aquí. ¿Y sabe qué? La gente ha querido tratar su problema. Yo no sé cuántos han hecho lo siguiente. Tienen un dolor de espalda o un dolor de cabeza y le cuentan a un vecino, a un amigo, un compañero de trabajo, mira, me estoy sintiendo así. Ay, yo estaba así la otra semana y yo me bebí esto. Mira, eso fue un cuchillo. Y allá voy yo a beberme eso también. Ustedes sabían que un dolor de cabeza, un simple dolor de cabeza, hay muchos factores que lo provocan. No es lo mismo. Hay personas que les duele la cabeza por deshidratación, no tomaron agua durante el día, exposición al sol, presión alta, problema de la vista, alguna infección. Entonces para todos no tiene el mismo medicamento. La vista. Sí, entonces nosotros queremos automedicarnos. Y sabe que hoy en día la religión quiere acallar y como traer una solución al problema. Si tú vas a la iglesia todos los domingos, si tú eres fiel, si tú das diezmo, si tú eres moralmente correcto. Y aquí encontramos a Nicodemo, que según leímos en los primeros textos, Nicodemo era un maestro de la ley, un hombre importante entre los fariseos. Y los fariseos eran considerados por ellos mismos como superiores a los demás hombres. Ellos se vanagloriaban de su ética, de su moral, de su posición, para sentirse superior a los demás. Pero ¿sabe qué? Ahí Jesús no vaciló. En el primer momento que Jesús habla con él, después de él venir a halagarlo y decirle, sabemos que ha venido de Dios, nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si no está Dios con él. Jesús le dijo, sí, pero te es necesario nacer de nuevo.
No importa que sea maestro de la ley, no importa cuán importante te sientas, no importa que pertenezca a los fariseos, que tenga riqueza, que sea un rabí, tú necesitas nacer de nuevo. La única forma de solucionar el problema no es a los síntomas, es la raíz, al alma, y es un nuevo nacimiento que proviene de Dios. Mientras nosotros como iglesia no estemos claros en esto y sigamos viendo que hay bondad en el hombre, no vamos a ser efectivos en predicar el evangelio. Cuando pensemos que mi compañero de trabajo que está pasando en una crisis en su matrimonio, que tiene sus hijos presos, que lo que necesita es un psicólogo, un buen terapeuta, no vamos a llevarle el evangelio. Lo que esa gente necesita es a Jesús, a Cristo, para que le dé vida, para que lo salve, para que lo restaure, para que arregle su relación con el Padre, sea reconciliado con el Padre. Entonces puede haber reconciliación entre ellos. Iglesia, necesitamos despertar. Necesitamos ver que no es suficiente solamente con venir una hora y media al templo un día a la semana. Nosotros necesitamos tener una relación estrecha con el Padre, estar reconciliados a través de Jesucristo. Necesitamos estar seguros que sí hemos nacido de nuevo. La religión te hace un cambio de imagen, pero el nuevo nacimiento te trae una transformación de adentro hacia afuera. Que era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Tú necesitas nacer de nuevo, porque tú aprendiste en el fariseísmo a cambiar lo exterior, a ponerte este filamento largo, a taparte con esto, a ayunar los sábados. Los fariseos eran estrictos con eso, a dar diezmo, a dar ofrenda, pero ¿y tu alma, tu interior? Jesús le dijo a ellos, por fuera ustedes se presentan como sepulcro blanqueado, pero por dentro están muertos, podridos. Y así está la gente, por más exitosa que tú la veas alrededor nuestra. ¿Cuánta gente llena de éxito, según ellos, que le está yendo bien, pero necesitan nacer de nuevo? Quizá Nicodemo, cuando va donde Jesús, va con mucha interrogante. Ha escuchado a Jesús, pero no está consciente del problema que tiene. No está consciente de la necesidad que tiene. Y así hay mucha gente que está alrededor nuestra que no están conscientes que tienen un grave problema. Y usted y yo necesitamos advertirles de que ellos tienen ese problema. ¿Saben? Nadie va a entender cuán importantes son los bomberos hasta que no estén en medio de un incendio y lo necesita. Nadie va a entender cuán necesario es un salvavidas hasta que no esté en medio del mar flotando y no sabe nadar sin nada. Y hasta que el hombre no está consciente de su pecado, de su maldad, de su necesidad, no va a entender cuánto necesita a Cristo en su vida. Pero para yo entenderlo, tú y yo como iglesia necesitamos hablarlo. Tú y yo necesitamos primero estar conscientes de nuestra necesidad de nuestra condición para poderle hablar a otro. Y yo creo que lo que está pasando hoy en día es que la iglesia ha cambiado el mensaje. Cuando nos sentamos a escuchar, los predicadores de hoy parecen más una charla motivacional que una prédica. Hace tiempo que no escucho el mensaje que predicó Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista comenzó a predicar, él comenzó a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando veo a Jesús, Jesús continúa predicando, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando veo en el libro de los Hechos a los apóstoles, siguen diciendo lo mismo, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerio. Pero la iglesia hoy está predicando que si tú quieres refrigerio, venga a Jesús sin mencionar arrepentimiento. Quieren el refrigerio, quieren los resultados. ¿Está alguien aquí conmigo?
sin ir a tratar el problema. Y el problema es el pecado. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este problema. En Romanos capítulo 3. Y un poquito más adelante de Juan, Romanos capítulo 3, verso 10. ¿Está ahí conmigo ya en Romanos 3, 10? Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspiar debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Brinquemos al 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Yo no espero nada del hombre. Nada bueno. Aquí la Biblia me dice que no hay justo ni tan solo uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Y si estamos esperando un cambio, ay, si mi jefe es un hombre tan bueno. Bueno, hermano, usted está muy ingenuo si está esperando eso. Tu jefe es un hombre injusto, pecador que necesita a Dios. Nosotros mismos somos malos. La gracia y la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. No hay justo ni tan solo uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Amado, este es el problema que está arropando el ser humano, el pecado, la maldad. Esto brota del interior y la iglesia es que tiene la autoridad delegada de parte de Dios para tratar con este problema. Usted y yo como hijos de Dios es que tenemos la solución para tratar con este problema. Efesios 2:1. Vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia en cuanto a este problema. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está el ser humano? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano sin Dios está muerto en delitos y pecados. ¿Qué usted puede esperar de un muerto? Dígame usted, ¿qué podemos esperar de un muerto? Una gente que está tendida en un ataúd ahí. Se no va para ningún lado. Entonces, ¿qué podemos esperar de un hombre que está muerto en delitos y pecados? ¿Qué podemos esperar de esta humanidad? ¿Qué puedo yo esperar de un presidente muerto en delitos y pecados? No va a traer ningún cambio, ninguna solución. Este hombre se vendió como el gobierno del cambio. Amado, y yo sé que muchos hermanos fueron a votar por su cambio y querían el cambio. Pero es que el cambio no va a venir hasta que Dios nos ponga un hombre nacido de nuevo a gobernarnos. Porque el verdadero cambio que necesitamos es una revolución socioespiritual que empiece en el alma y en el corazón del hombre. Mientras los corruptos gobiernen, la corrupción no se termina. Y la Biblia lo declara a sí mismo: cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Solamente cuando gobierna un justo, y lamentablemente leíamos en Romanos, ¿qué es lo que dice ¿cuánto justo hay? Amado, por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Si nuestra esperanza se están poniendo que va a venir un gobierno justo, bueno, estamos perdidos, estamos feos. Dice un amigo mío, estamos feos para la foto y estrujados para el video. No, no hay forma. Entonces, la iglesia, nosotros necesitamos entender que el ser humano tiene un problema profundo en el alma, que no lo van a solucionar los psicólogos, que no lo van a solucionar la policía, que no lo va a solucionar el presidente, que la solución Dios nos la ha puesto a nosotros en su palabra. Que lo que necesitamos llevar la voz cantante es la iglesia, somos nosotros. Pero muchas veces hoy la iglesia de hoy ya no evangeliza.
Ahorita me llené de nostalgia y hasta 2 lágrimas se me salieron en el devocional cuando estaban cantando Quiero gritarlo, porque comencé a recordarme no hace mucho de eso, yo no soy tan viejo, hace unos cuantos añitos atrás, cuando estaba todavía soltero, joven, el grupo de jóvenes de la iglesia. Y nosotros teníamos una coreografía con esa canción y nosotros vivíamos toda la semana en la calle. En todas las esquinas poníamos rápido la bocina. Vengan que vamos a tener un tiempo de coreografía, unos dramas. Y hacíamos 2 o 3 coreografías, 2 dramas y un mensaje evangelístico. Y hoy la iglesia ha llamado su desobediencia a predicar el mensaje de Dios respeto, que hay que respetar al vecino, que hay que respetar la ley. Y Dios nos está mandando a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos hermanos tiempo en un trabajo y no saben que es cristiano? ¿Cuánta gente vive al lado ahí y el vecino no sabe? Nada más lo ve que sale los domingos. ¿Y para dónde será que esta gente van todos los domingos? Todos los domingos salen. ¿Hacia dónde que serán que van? Pues ni saben. Amado, usted y yo necesitamos a voz en cuello gritarle a este mundo que necesita a Jesús, que necesita nacer de nuevo, que necesita tener un encuentro con Cristo. ¿Sabe? Sí, es Dios que llama. Algunos dirán, pero es Él que llama, el que coge. Sí, es verdad, es Dios el que llama. Dios es el que escoge, porque Él mismo Jesús dijo, nadie puede venir a mí si Dios no lo trae. Y Él mismo dice, el que yo llamo, santifico, pero sabe que Dios ha hecho algo. Como Él que llama y escoge, pero Él ha dejado un método, y el método de la predicación de la palabra. Y como usted y yo no sabemos a quién es que Dios va a escoger y va a llamar, necesitamos predicarle a todos. Porque Él, cuando usted y yo predicamos y hablamos, el Espíritu Santo es que abre el corazón y el oído y sensibiliza a esa persona para que responda al Evangelio. Bueno, el libro de los Hechos narra que Pablo estaba predicando a la orilla del río y el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Pero el mismo libro de Romanos dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Amado, necesitamos urgentemente nosotros volvernos a Dios para que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la condición del hombre. ¿Usted ha leído en Ezequiel cuando Dios lleva a Ezequiel a la visión del valle de los huesos secos? Dice que eran un valle de huesos secos y en gran manera seco estaban. ¿Sabe? Así yo veo este mundo, seco. Hueso seco, muerto. Así veo los compañeros de trabajo, veo a las personas que trabajan conmigo como huesos secos que necesitan vida. Y el Señor le preguntó al profeta, ¿y estos huesos vivirán? El profeta fue sincero, bueno, Señor, solo tú lo sabes. Entonces él le dijo, pues profetiza estos huesos secos. Y hoy a la iglesia le está diciendo, mira el mundo. Yo no sé qué tú ves cuando ves las personas que te rodean, cuando ves las personas que nos gobiernan, que nos dirigen, cuando tú ves tu compañero de estudio, de trabajo, ¿qué tú estás viendo? O cuando ves estos jóvenes que están que suben a cada rato ahí en la delincuencia. ¿Qué ve? ¿Qué vemos? En estos días, una noche de esta, leía al profeta Jeremías, en el capítulo 1, y el Señor le decía a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Hablando del castigo que venía para el pueblo de Israel. Y Jeremías le dijo, yo veo una olla que hierve. Pero ese día yo no leí, yo no seguí leyendo lo que decía Jeremías. Cuando yo estaba ahí, que leo, ¿qué ves tú, Jeremías? Que leo esto. En un momento cerré los ojos, yo pensé que me quedaba durmiendo, pero yo seguí leyendo con los ojos cerrados, pero yo no dije lo que decía la Biblia. Yo lo que dije, Señor, yo veo una sociedad que está pervertida, que se está destruyendo, donde a lo malo están llamando bueno, donde están premiando la promiscuidad, la inmoralidad, y donde lamentablemente a nosotros como iglesia nos gozamos y nos reímos con esto, nos entretenemos con esto.
¿Están aquí? ¿No se ha ido nadie todavía? Ah, que estaban muy calladitos, no escuchaban nada. ¿Qué ves tú cuando estás viendo esta sociedad? ¿Qué ves tú cuando ves la casa de Alofoque? ¿Qué vemos nosotros? Un grupo de gente que necesita arreglar su cuenta con Dios. Un grupo de gente que está muerta en delitos y pecados, rumbo a la condenación eterna, necesitado de tener un encuentro con Cristo. Amado, necesitamos despertar, iglesia, necesitamos despertar. Nosotros necesitamos ir como Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús de noche y tuvo este encuentro con él. Maestro, sabemos que ha venido de Dios. Él fue con mucha pregunta, con mucha interrogante. Y lo bueno es que como Jesús es Dios, Él conoce el corazón. Y Él no dejó que Nicodemo siguiera hablando. Él lo paró de una vez y dijo: Nicodemo, mira, todo lo que tú viniste a preguntarme te lo voy a resumir ahora. Tú necesitas nacer de nuevo. El problema, todo lo que tú estás viendo que no has podido llenar, esa inseguridad que tú tienes, esa falta de paz, esa falta de que si te preguntan, tú estás seguro si muriera hoy va a estar con Dios en el cielo, ¿sabes? Porque tú no has nacido de nuevo. Si tú quieres tener seguridad, necesitas nacer de nuevo. Porque Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, más pasado de muerte a vida. Lo que da seguridad de nuestra salvación es haber nacido de nuevo, es tener un encuentro con Cristo Jesús. Y hoy la iglesia está necesitada. Mucha gente está en la iglesia, pero no son parte de la iglesia. Hay mucha gente dentro de una congregación y son miembros de esa congregación, pero no son miembros del cuerpo de Cristo porque no han nacido de nuevo. Vienen porque ya tienen una costumbre. Desde chiquito me llevaban. Se saben todas las historias bíblicas, pero no han nacido de nuevo. Imagínate, si estaba Nicodemo ahí, que era un maestro de la ley, que enseñaba al pueblo, que predicaba. Y Jesús le dijo: pero usted es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, amados, los que tienen hijos pequeños, no está mal que nos preocupemos por el bienestar intelectual de ellos, pero la preocupación más grande que tenemos que tener es que ellos conozcan al Señor y nazcan de nuevo. Es orar por ellos, instruirlos. No es que solamente vengan aquí los domingos, que vayan allá a la escuela bíblica. No, ellos necesitan entender, comprender que necesitan nacer de nuevo. Que necesitan tomar una decisión en su vida por Jesús. Ellos no son cristianos porque son hijos de cristianos. No son cristianos porque vienen a la iglesia. Van a ser cristianos cuando el Señor lo llame, cuando el Señor lo agarre en sus delitos y pecados y le dé vida. Sí, nuestros hijos están ahí en ese grupo que dice Romano, de injustos, de perversos, que necesitan a Dios. Ah, hermano, yo sé que usted ve a su hija: ay, mi muchachito lindo, tan bueno. Sí, pero necesita a Jesús. Necesita nacer de nuevo. Sí, amado. Todo. ¿Sabe que he hablado mucho sobre el problema? Lo bueno es que Dios no solamente nos hace ver el problema, sino también nos da la solución. Ahí mismo, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Nicodemo le pregunta: bueno, sí, nacer de nuevo, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo ya un hombre viejo volver a entrar al vientre de mi madre? Eso es como imposible. Jesús le está diciendo: no, mira, yo no te estoy hablando de nacer físicamente, es un nacimiento espiritual, es nacer del espíritu, porque lo que ha nacido de la carne, carne es. Y entre el diálogo en el verso 14, Juan 3:14, Él le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Él comenzó aquí a hablarle ya del plan de Dios, de la solución de Dios. Esto está haciendo referencia, es que a mí me van a levantar en una cruz, yo voy a morir, pero Dios me va a resucitar. El problema para el nuevo nacimiento, no te preocupes, yo lo voy a llevar. Yo voy a traer la solución.
La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. El problema que tiene el ser humano lo lleva a la muerte. La única forma de escapar de ese problema es muriendo, porque se la paga, es el salario, la muerte, la condenación eterna. Entonces Jesús vino a tomar el lugar nuestro. Él vino a morir en la cruz, tomando nuestro lugar. La segunda parte de Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque a Dios le plujo en su misericordia, en su bondad, cargar en Jesús todo el castigo nuestro. Cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, todo el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre Él. Y Jesús experimentó el sufrimiento, el dolor de estar separado del Padre. En ese momento Él nunca había estado separado del Padre. En ese momento que Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando mi pecado, tu pecado en la cruz del Calvario. Él estaba ahí trayendo la solución de Dios a este mar del pecado. Amado, Jesús fue a la cruz a morir como nuestro sustituto. En la cruz Dios derramó su ira por el pecado sobre Jesús. Y Él sufrió en nuestro lugar. Y lo que me gusta es, luego que Jesús les dice a Nicodemo que iba a ser levantado, esta señal, le dice el motivo por el cual Dios está haciendo esto. Hay mucha gente que cree que está en la iglesia, que está en el evangelio, porque ha sido mejor que los demás. Hay gente que tiene, como dice, bueno, Dios me llamó porque me necesitaba. Dios vio algo en mí que otros no tenían y me necesitaba. Amado, cuando nosotros seguimos leyendo el verso 16, dice de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que hizo que Dios usara a Jesús, su Hijo, para traer la solución al problema del pecado, permitiera que Él muriera en la cruz por la humanidad. No fue que vio nada bueno en nosotros los humanos, sino que Él quiso manifestar su amor, su gracia y su misericordia a su creación. Es el amor de Dios hacia su creación que lo llevó a entregar a su Hijo a morir en la cruz. Jesús, la salvación para nosotros es gratis, pero costó un precio, la sangre del Hijo de Dios, de Cristo en la cruz. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo, él estuvo claro en la condición del hombre, en el problema del hombre. Estuvo bien claro en la solución de Dios, porque él mismo dice de él que se consideraba el pecador más grande, el primero de todos los pecadores. Incluso dice, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol. Él estaba claro que solamente era la gracia y el amor de Dios que habían obrado en él para salvarle, para transformarle y cambiarle. Y por eso él escribió en Romanos que estaba seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podía separarlo del amor de Dios que era en Cristo Jesús.
Cuando usted y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos podido entender que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo hay restauración, que solamente en Cristo estamos seguros. No hay nadie que nos pueda mover de ahí. No hay nadie que nos pueda sacar. Porque por desanimados que estemos, por problemas que veamos, por problemas con el pastor que no está predicando como a mí me gusta. Sí, ahora los hermanos se van porque dice, ese pastor no predica lo que a mí me gusta. Él nada más está hablando ahí de pecado y pecado. ¿Y cuándo va a hablar que Dios me va a prosperar, que me va a bendecir? ¿Cuándo va a predicar que Dios me va a cambiar esta casa, que cuando llueve tanto esta gotera? Aleluya. ¿Cuánta gente que anda corriendo de allá y para acá es porque todavía no he entendido que en el amor de Dios es que están seguros ahí, en la misericordia de Dios? Cuando entendemos esto, nosotros podemos decir, bueno, estoy en tribulación, estoy en angustia, estoy en dificultades, pero estoy firme porque el Señor me sostiene. Su gracia me sostiene, su amor me es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. A veces, amado, al momento que nos desenfocamos totalmente, al momento que nuestras miradas se desvían. Yo no sé si a usted lo ha pasado, pero me ha pasado muchas veces. En un momento yo estaba como estuvo Juan el Bautista. Yo no sé si usted ha visto esto. Juan es que dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que viene después de mí. Él introduce a Jesús. Él habla y da las declaraciones de quién es Jesús y después manda a preguntar. Dile si es él o esperamos a otro. Y muchas veces a mí me ha pasado, luego que tengo tiempo predicando y hablando con seguridad, invitando a otros, después a veces he estado yo allá preguntándole, Señor, ¿y fuiste tú que me llamaste de verdad? O yo me llamé yo solo al ministerio. O me emocioné. Señor, fuiste tú. ¿Qué pasó? Sí, porque nuestra humanidad, mire Elías va y mata a los profetas de Baal, después sale corriendo una mujer, está en una cueva allá, con depresión, deseando morirse. Y eso es lo que nos hace ver nuestra debilidad humana. Lo que me hace ver la necesidad que tenemos de estar enchuflados, conectados siempre con Jesús para no desenfocarnos. Y es lo que le ha pasado a la iglesia hoy en día. No hemos desenfocado de Cristo. No hemos desconectado de Cristo. Y por eso estamos buscando soluciones para los problemas. Y me perdonan los psicólogos, los terapeutas, no es que no creen esto. Es que la solución no está en ellos, está en Cristo. Es conectarnos a Cristo, es a Cristo, a Jesús. Pero es más fácil mandarlo. Ay, estos hermanitos que tienen problemas, yo te le voy a dar el teléfono a una buena terapeuta, vea, para que lo ayude. No, yo le voy a dar este teléfono, vaya donde esa persona y que le amen. Amado, nosotros necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Nosotros necesitamos decirle, Señor, vuelve mi corazón a ti. Señor, que mi corazón se vuelva a ti, porque ni eso somos nosotros capaces de volvernos a Dios por nuestra propia fuerza. Somos tan malos, tan pecadores, tan impíos, que estando errados, cuando somos corregidos nos justificamos. Hacemos como Saúl, cuando va y le dice, ¿qué hiciste? No, yo hice todo lo que Dios me mandó. ¿Cómo que tú hiciste todo lo que Dios te mandó? ¿Y esos animales que escucho? Que dejamos los animales para darle sacrificio a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en lugares equivocados que sabemos que bíblicamente no es compatible con nuestra fe? Y justificamos. ¿Cuántas veces? Y nos llaman y nos dicen que un hermano, un pastor, y nosotros queremos justificar, buscar la quinta pata al gato. Amado, el pecado no tiene otro nombre que no sea pecado.
Y la palabra pecado en la Biblia es usada como una referencia a un tiro con arco. Pecado es errar al blanco, es fallar, es no dar en el centro. Y cuando el hombre está fuera de la voluntad de Dios, está errando al blanco. Porque el pecado no consiste solamente en acciones y hechos que yo hago, también consiste en nosotros desobedecer, dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Verdad? Pecado es todo lo que decimos, hacemos o dejamos de hacer que no agrada a Dios. El pecado pervierte todo lo que toca, destruye todo lo bueno, corrompe todo lo hermoso. Es la base de todo problema social y moral que enfrentamos en la actualidad. El pecado es el motivo por el cual tenemos cárceles y centros de rehabilitación. El pecado está detrás de cada caso de maldad e injusticia. El pecado es el origen de toda adicción, de toda esclavitud y de todo maltrato. El pecado es porque sufrimos. Es porque nos sentimos solos. Es porque enfrentamos tristeza, enfermedad y muerte. El pecado nos esclaviza y nos aleja de Dios. Totalmente. ¿Sabe qué es la solución de Dios? La noticia que tenemos para el problema del pecado. Y son buenas noticias, que es lo que significa el Evangelio, buena noticia. Dios dio el paso para resolver ese problema. Y está en su Hijo Jesús. En Mateo 1:21 habla del ángel Gabriel cuando fue enviado, le habla a María sobre la misión de Jesús. Y le dice, Él salvará a su pueblo de su pecado. En Lucas 9:10 Jesús nos habla de su propósito al venir al mundo. Él vino a salvar lo que se había perdido. En Romanos 5:8 nos habla que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En 2 Corintios 5:21 nos dice que Cristo vino a ser hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justificados en Él. Jesús fue a la cruz voluntariamente. A Él nadie le quitó la vida. Él le entregó por amor. Para que aquellos que en Él crean sean salvos. Yo no sé cuánto en esta mañana de los que están aquí han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos realmente han nacido de nuevo? Tiempo que meditemos, ¿he nacido yo de nuevo realmente? Estoy consciente de la necesidad de Dios en mi vida. Estoy consciente de la necesidad de las personas que amo, que están cercanas a mí, que me rodean, que necesitan nacer de nuevo. Oremos, iglesia, en esta mañana. Padre Santo, Dios Todopoderoso, agradecemos tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, tú enviaste a Jesús para darnos vida, Señor. Señor, gracias por encontrarnos sumergidos, Señor, en nuestra miseria. Sumergidos, Dios, en nuestro mundo, Señor, de pecado, de maldad, de injusticia, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, Señor. Señor, gracias por enviar a alguien a hablarnos acerca de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, abrir nuestra mente, tocar nuestros corazones, Señor, y darnos vida para que respondiéramos al llamado tuyo, Dios eterno. Señor, oramos en esta mañana, Señor. Suplicamos, Dios, que tu gracia, Señor, se manifieste sobre tu iglesia en esta mañana, Señor. Suplicamos que tu gracia, Señor, se manifieste en medio, Señor, nuestro, para traer salvación y vida eterna, Señor. Padre, oramos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a ser ente de reconciliación, Señor.
que en el lugar que tú nos has puesto, Señor, podamos usar tu palabra, Señor, para que tú traigas vida, Señor. Para que tú soples vida, Señor, en medio de esta sociedad que está podrida, Señor. En medio de esta sociedad, Señor, que está muerta, Señor. Trae vida, Señor. Oramos que sople vida, Señor, en nuestras comunidades, Señor. Trae vida, Señor, en los centros donde trabajamos, Señor, donde estudiamos. Permítenos, como dice en el libro de Filipenses, que podamos vivir como luminares en medio de esta generación mal y perversa, en medio de esta oscuridad que está arropando, Señor, nuestra sociedad dominicana. Nosotros como iglesia podamos levantarnos a hacer luz. Señor, que tú soples vida, Señor. Señor, vuelve nuestros corazones a ti, Señor. Suplicamos en esta mañana, Señor, que podamos volvernos a ti como iglesia, Señor. Arrepentidos, Señor. Necesitamos que nos reenfoque nuevamente, oh Dios. Reenfócanos, Señor. Reenfócanos a la misión y visión que tú tienes, Señor, de tu iglesia, Señor. Que es una iglesia, Señor, que denuncia el pecado. Que es una iglesia, Señor, que anuncia que hay vida en tu nombre, Jesús. Una iglesia, Señor, que usa la palabra de verdad. Una iglesia, Dios, gloriosa, sin mancha, sin arruga, que va proclamando que Cristo es su Rey, que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, y que espera feliz, contento, reencontrarse con su Salvador. Padre, oramos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender cuán profundo es el problema de la sociedad y cuán valiosa es esa solución que tenemos, que es tu palabra, lo que tu palabra nos dice y nos enseña para esta sociedad, Padre Santo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.